Hola a todos, bienvenidos a su salón, el Salón del Profe Homero. Hoy vamos a hablar de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Y esto es lo básico que tenemos que saber sobre esta actividad. Muy bien, una entrevista es un diálogo, como una plática entre dos o más personas. A una de las personas se le llama entrevistador. Esa persona es el encargado de hacerle preguntas a otra u otras personas que se llamarán entrevistados. Los entrevistados son los que contestan las preguntas. Bueno, estos son los dos tipos de personas que participan en una entrevista, ¿ok? En ese diálogo, en esa plática, el entrevistador va a estar haciendo preguntas y los entrevistados van a estar contestando las preguntas. Para llevar a cabo una entrevista, tenemos que hacer un guión de entrevista. Si nosotros somos los entrevistadores, tenemos que hacer este escrito donde organicemos las preguntas que le vamos a hacer al entrevistado. Es decir, no se nos pueden ir ocurriendo al momento, sino que antes de hablar con esta persona que vamos a entrevistar, nosotros deberíamos de tener ya hecho nuestro guión. Es decir, la pregunta uno que yo le voy a hacer va a ser, ¿cómo te llamas? ¿Sí? La segunda pregunta va a ser, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu color favorito? Entonces tenemos que tener ese guión, ese escrito donde tengamos todas organizadas nuestras preguntas y también a lo mejor donde podamos ir escribiendo las respuestas que nos vayan dando. Es importante que conozcamos un poco la situación o a la persona que vamos a entrevistar para poderle preguntar cosas que pueda contestar. Imagínate que me entrevistas a mí como maestro de primaria y me preguntas sobre, no sé, sobre cosas de química que son de secundaria, pues a lo mejor no te las puedo contestar tan bien como un maestro de química de secundaria. O si me preguntas, no sé, de música, a lo mejor yo no te puedo contestar algo de música porque no soy músico. Puedo tener a lo mejor algunas ideas, algunos conocimientos, pero no totalmente. Entonces tienes que saber a quién estás entrevistando para poderle hacer preguntas acorde a lo que él sabe. ¿Ok? Los tipos de preguntas. Básicamente se dividen en dos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas, que son preguntas que tienen respuestas más largas y en las que el entrevistado puede contestar lo que él quiera. Por ejemplo, ¿qué piensas sobre, no sé, sobre los dinosaurios? Y ahí te pueden preguntar, me gustan mucho los dinosaurios porque fíjate que leí que eran, los científicos pensaban que tenían mucha conexión con los reptiles, pero se ha descubierto que también tienen mucha conexión con las aves. Entonces ya te pueden dar una respuesta un poquito más amplia. Y en las preguntas cerradas, que son preguntas que tienen una cantidad de respuestas definidas por el entrevistador, es decir, el entrevistado debe elegir entre esas respuestas. Por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? ¿Sí o no? ¿Sí? La pregunta cerrada solamente te puede dar esas dos opciones. O, por ejemplo, ¿te gusta el color azul? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, son preguntas cerradas, preguntas con muy poquitas opciones donde no es necesario que el entrevistado nos conteste muchas cosas, sino que nosotros también pudiéramos como entrevistadores tener ya las respuestas predefinidas o ya hechas para que de ahí elija el entrevistado. Y por último, ya que tenemos la entrevista hecha, hay que hacer una transcripción. ¿Qué es esto? ¿Qué es una transcripción? Ya cuando nosotros terminemos la entrevista, tenemos que organizar la información que obtuvimos del entrevistado para poder presentarlo o compartirlo con otras personas. Aquí es donde nosotros ya pudiéramos hacer, no sé, un video o un escrito donde nosotros presentemos. Esta persona que entrevisté me contestó que su color favorito es el azul, que tiene 38 años, que le gustaría trabajar de bombero, pero ahorita está trabajando como contador público, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir presentando toda la información que obtuvimos de la entrevista. A esto se le llama transcripción. Y pues bueno, eso sería todo por el momento. Esto es lo básico de una entrevista. Y pues gracias por acompañarme. Recuerda dejarme algún comentario si gustas y seguirme y darle like a este video. Compártelo con todos tus conocidos para llegar a más personas. Nos vemos.